A continuación les presento al ingeniero Enrique Balán Romero, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Balán, adelante por favor. Muchas gracias. En esta ocasión traemos un webinar bastante interesante relacionado a calidad de la energía. Es gracias al patrocinio de ICA Procobre, cuya misión es impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difunde su contribución a mejorar la calidad de vida de nosotros. En esta ocasión tenemos como expositor al maestro en ciencias Salvador Chávez Negrete. Él es ingeniero electricista. Tiene una maestría en sistemas eléctricos de potencia y además está certificado justamente en calidad de la energía. Actualmente es director de una empresa de consultoría en calidad de la energía. Salvador, adelante y buenos días. Buenos días, ingeniero Enrique Balán. Gracias. Y buen día a todos. Como lo comenta, vamos a ver el día de hoy el tema de calidad de energía y la relación que tiene también con la instalación eléctrica. Bueno, para empezar, por aquí mostramos la señal de alimentación de voltaje que nosotros tenemos en una instalación eléctrica, la cual tiene ciertas características importantes, que es una magnitud, es una señal senoidal con cierta frecuencia. Entonces, en base a esta señal de voltaje, se definen la mayoría de los disturbios eléctricos en una instalación para poder ver las características de alguna desviación a esta condición ideal de alimentación de voltaje. Entonces, ciertos problemas ocurren internamente en una instalación, entonces hay que definir qué tipo de problemas y qué características tienen. La otro grupo pues son condiciones externas que hay en una instalación eléctrica. También es necesario identificarlas. Todo el problema de calidad de energía se ve reflejado en alguna mala operación o algún equipo que tiene problemas, se queman sus componentes. Entonces es indispensable en este tema poder identificar ese problema. Identificarlo me refiero a conocerlo, ver qué características tiene, porque si no, va a ser imposible tratar de encontrar una solución. Y si se implementan soluciones, lo que buscamos es de que sean efectivas. Eh, Vimos la forma de onda de voltaje. Entonces hay diferentes medidas en las que debemos de trabajar y de diferentes características. Hay magnitudes. Hablamos siempre de un voltaje en su magnitud. Eh, entonces es importante saber las magnitudes. La duración de cierto disturbio es indispensable para poder clasificar un disturbio eléctrico. Hay variaciones de voltaje, pero dependiendo de la duración de esta variación, es en la forma en que se clasifica una variación de voltaje. ¿Y por qué esto? Porque los equipos que regulan o, o corrigen una variación de voltaje, ellos trabajan en base a un tiempo de respuesta. Entonces, por eso este parámetro de la duración es muy importante para saber, una, primero, quién lo produce y otra, quién me lo va a solucionar. El otro punto importante es qué tanto se repite un disturbio. Puede haber en ocasiones auditorías de calidad de energía que se hacen monitoreos eléctricos y de variables, de voltajes, corrientes, potencias, armónicas, transitorios, 24 horas y pues de repente uno observa las mediciones y aparentemente todo está dentro de parámetros recomendados para los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, hay eventos que
que en ocasiones la forma en que se repiten nos puede dar información a quién lo está produciendo y cómo lo podemos solucionar. Entonces, si en 24 horas no podemos ver algún disturbio, pero sabemos que en ocasiones hay un problema con ciertos equipos electrónicos, ahí es donde es interesante otras variables y ver estas variables para tomar decisiones cuándo debemos de evaluar este tipo de eventos, ¿no? O en qué condiciones, en qué periodos, para decidir en qué momentos monitorear y en qué puntos también. Junto con esto, la parte de inmunidad eléctrica, no necesariamente todos los equipos responden de una misma forma. A veces, si ustedes ven en ciertas instalaciones, hay equipos donde nos enfocamos más porque son el área donde más tenemos problemas. Pues esos equipos son más sensibles a los disturbios. Y en una alimentación eléctrica de un tablero en común, nosotros nos derivamos a varios equipos, entonces todos están viendo el mismo voltaje en teoría, pero no todos están respondiendo de la misma forma, ¿no? Entonces, con estas variables nosotros debemos de solucionar ciertas condiciones que se presentan en las instalaciones eléctricas, como decía, pues para poder dar una mejor solución, ¿no? Y que algún disturbio que exista, tratar de identificar sus características, y la idea es tratar de aislarlo o reducir el efecto en los equipos de interés o en los equipos que me están causando algún detalle en la operación, ¿eh? Y para esto vamos a hablar de ciertas estrategias de separar circuitos, utilizar transformadores de aislamiento, igual para bajar de un voltaje de 440, por ejemplo, a 220, aprovechar cierta característica de la conexión del transformador de un delta estrella, y ver qué tipo de acondicionamiento en equipos podemos utilizar. Hay muchos equipos que nos dan esa forma de aislar ciertos disturbios. La idea sería eliminarlos, ¿no? Pero por las mismas características de operación de los equipos, vamos a ver que a veces no es, el problema no va a ser eliminarlos, sino aislarlos de los equipos sensibles. Esa va a ser nuestra tarea en la parte de calidad de energía. Nosotros aquí mostramos un esquema de una instalación de manera gráfica, donde tenemos un servicio principal, una cometida, puede ser un transformador, puede ser una subestación, puede ser un medidor hasta de baja tensión. Tenemos un tablero principal y tenemos de ese centro de distribución una derivación de varios circuitos para diferentes tipos de carga. Ahora, como se ha visto, la aplicación de electrónica en cualquier instalación es casi el 100%, ¿no? Ya lo más que queda en forma de equipo son los motores, que es un equipo pasivo. En cuanto a su control, y ahora ya hay controles donde pues tenemos que aplicar una electrónica sobre el manejo de algún motor. Hablamos de iluminación ahorradora, la cual incluye pura electrónica. Hablamos de controles, de fuentes de poder. Entonces, todo eso ha cambiado en la forma en que preparamos una instalación eléctrica. Debemos de conocer bien estos equipos, bien en el sentido de qué características tienen, cómo es su demanda de corriente, para poder así nosotros tratarlos y saber adecuar una instalación eléctrica con las características necesarias para esos equipos, ya sea
algún circuito dedicado, separación de circuitos, porque como se ve en este esquema, nosotros podemos combinar diferentes tipos de carga, pero no sabemos cómo ellos operan. Dependiendo en la forma en que operen, así van a poder afectar o interactuar uno con otro. Entonces eso es importante, conocer los equipos con los que están trabajando. Y vamos a ver en la parte del tipo de carga. El conocerlo es saber qué tipo de carga es. Principalmente hay una carga lineal. Lineal se refiere a, nosotros vimos la señal de voltaje que se alimenta a los equipos, es una señal senoidal. Entonces una carga lineal significa que yo conecto una carga a una fuente de alimentación senoidal. La corriente que él demanda va a ser de la misma forma que el voltaje aplicado. Esa es una carga lineal. Resistiva y carga resistiva es una carga lineal. Carga inductiva es una carga lineal. Los capacitores es una carga lineal. Del otro lado hay el ejemplo de la carga no lineal. Son equipos que nosotros aplicamos un voltaje senoidal, pero su respuesta en corriente ya no es de esa forma. Ya es una señal diferente a la del voltaje aplicado. Esa es una carga no lineal. Y aquí es donde nace, en esta no linealidad es donde nace el tema de las armónicas. Y se fijan de aquí, nace de las cargas, es de la forma en cómo ellos demandan la corriente para operar. Esto no significa que hay un problema en los equipos. Toda carga electrónica va a demandar ese tipo de corriente. No hay un problema en los equipos. El problema viene cuando esta señal de corriente me empieza a tener efecto en mi instalación eléctrica y en el resto de los equipos. A eso me refería. Hay que aislar esta condición para que no me afecte. Es muy importante cuando vemos este tipo de problema, ver las características del equipo que tengo en cuanto a cómo es su corriente y qué cantidad de corriente estamos hablando. No es lo mismo pues, hablar de 1 ampere a 1000 amperes de corriente no lineal, ¿no? Obviamente con 1000 amperes de corriente no lineal me espero otro tipo de problemas que me pueden estar afectando en una instalación. Este es el ejemplo que les decía. Nosotros tenemos ya, este es uno de los efectos que hace una corriente no lineal. Me hace que el voltaje también empiece a deformarse. Entonces, si yo tengo el voltaje en común en una instalación deformado y se le aplica, por ejemplo, a una carga lineal, como es un motor, entonces la corriente que él ahora me va a demandar, como es lineal, pues se me va a demandar igual que en la forma que el voltaje. Entonces, esto me empieza a afectar la operación también del equipo lineal y de la instalación eléctrica también, ¿no? El tema de daño en los equipos, esto es bien importante. Normalmente la relación de la calidad de energía hacia los equipos el efecto es daño. O sea, cuando tenemos un daño en algún componente, en alguna fuente, en algún equipo, en la parte de su rectificación, porque toda la electrónica, pues como conocemos, es corriente directa. Nosotros tenemos fuentes que nos convierten la parte alterna directa. La fuente de cualquier equipo es la primer barrera cuando nosotros evaluamos un problema de calidad de energía. Ustedes ven su alimentación en alterna, pasa a través de un rectificador y después toda la operación del equipo es en directa. Entonces, estos equipos pueden sufrir daños inmediatos dependiendo, como vimos, de la magnitud del problema y de la duración y del tipo de problema. Uno de los principales enemigos de o los principales problemas que aportan para un daño inmediato son las descargas atmosféricas, que es algo externo, donde nosotros no tenemos control de esto.
Hay daño acumulativo que se puede generar en en este tipo de equipos si cambian sus condiciones iniciales de ciertos componentes y se van degradando. El calentamiento en los equipos es algo que los afecta mucho en su operación y es un efecto acumulativo donde hay calentamiento sobre corrientes. Esto es producido por sobretensiones, altos voltajes, para llegar a en algún momento pues ya representar un daño, ¿no? En la evaluación y en las mediciones que se realizan de una instalación, pues se tienen que observar este tipo de efectos y no es tan sencillo eh, ver un voltaje que sube un 5 o 10% y decir es la causa del daño de cierto equipo. A lo mejor no es tan posible directamente evaluar eso, pero no es una condición normal en una instalación, ¿no? Eh, el, Hay cierto tipo de eventos donde hay la falla de operación, se bloquea cierto equipo, pero estos normalmente los operadores de los equipos o los usuarios apagan y prenden y funcionó, ¿verdad? Y ya siguen trabajando. Entonces hay que ver estas condiciones y ver cómo es el efecto en las cargas, que son los que me dan el sentimiento de qué están recibiendo y si hay algún problema de calidad de energía en ellos. Como vemos, los disturbios eléctricos son eventos que afectan la operación de los equipos. Su amplitud, su duración, la forma es importante y la otra es ver de dónde, de dónde se está produciendo, quién está produciendo ese disturbio. Normalmente es en el interior de la planta o de cierta instalación. Por eso les comento, es importantísimo saber y conocer los equipos que ustedes están o con los que están trabajando para saber cómo ellos pueden tener interferencia con el resto de los equipos en una misma instalación y saber si la instalación eléctrica está adecuada para tratar de eliminar esos efectos. Eso es resolver problemas internamente. La red externa normalmente se defiende una instalación con equipos de protección, donde hay que utilizar este tipo de equipos. Hay que preparar una instalación eléctrica como solución a los problemas que pueden pasar, ¿no? Es importante ver que los disturbios eléctricos puede ser una condición que se presenta constantemente. Esos son los más fáciles de identificar. Cuando un problema es intermitente, es más difícil identificarlo. Y una vez identificado, bueno, ya se trata de aplicar la mejor solución para ese tipo de problema. Para esto, bueno, hay que tener información de la instalación. Normalmente es difícil obtenerla para saber y conocer cómo está toda la red eléctrica, ¿verdad? Y evaluar qué tipo de problema puede estar ocasionando. Hay que tener instrumentos de medición apropiados. Los eventos rápidos son los que les cuesta un poquito más a los equipos capturar, entonces deben de tener esa característica de detectar variaciones rápidas en los equipos de medición o analizadores de redes que le dicen o de calidad de energía. Es importante que cuenten con las características de evaluar variaciones rápidas de voltaje, de corriente también para ver cómo es el efecto de la corriente en el voltaje. Eso es ya el análisis de algún disturbio. Y obviamente, pues conociendo esto hay que ver y conocer las tecnologías de protección que hay, todos los equipos en realidad, qué es exactamente lo que me corrige. Es como la medicina para el problema ya identificado.
Si yo no conozco bien los equipos de protección y qué es lo que hacen exactamente, no puedo usarlos para solucionar algún disturbio que yo ya haya identificado. Mm, hay estándares, hay recomendaciones que van orientadas a la operación de los equipos. Normalmente una norma en instalaciones eléctricas es obligatoria y nos da las condiciones necesarias de una instalación para la seguridad de la instalación. Seguridad del personal que opera en la instalación, de los equipos que trabajan en una instalación. Un estándar no es una obligación, es una recomendación para que opere correctamente una instalación eléctrica, que los equipos trabajen adecuadamente, que no haya paros en una planta o en una instalación por algún disturbio eléctrico, que sabemos que los puede haber y el externo es el que menos controlamos. Entonces, su instalación debe estar preparada para tener una seguridad y continuidad de operación adecuada. Con los estándares se menciona el 1100 que nos dice lo referente a las tecnologías de protección, instalación eléctrica, equipos. El 142 nos habla del sistema de tierras, que es un tema importante para la seguridad de una instalación, pero se convierte también en problema de operación de una instalación también. Pues el estándar 142 nos da muchas recomendaciones en base a esto, que nos ayuda a evitar las condiciones que se muestran en la fotografía, ¿verdad? Afortunadamente ahí se ve bien un cable de puesta a tierra, pero pues no están conectados. Entonces esto hace de inicio que una instalación no sea segura en cuanto a cortocircuitos y descargas que pueda haber ahí en todo ese cableado para generar una falla. Entonces hay que ver y evaluar este tipo de condiciones para tenerlas en lo menor posible. Es importante clasificar. Clasificar es conocer sus características. Hablamos de eventos de transitorios. Hablamos de niveles de voltaje. Decimos que hay un alto voltaje, que hay un bajo voltaje. Decimos que hay una variación de voltajes, magnitud. Distorsión del voltaje ya no es senoidal, está distorsionada, entonces hablamos de armónicas, el problema de armónicas. Hablamos de frecuencia principalmente cuando trabajamos con generadores de emergencia, donde podemos tener algún problema de frecuencia. Mencionaba el origen de los disturbios, es importante clasificarlos para, en base a eso, plantear soluciones, ya sea internas, cambio de circuito, equipos, tecnologías de equipos también. En eventos externos, preparar una instalación contra los eventos externos que puedan afectarlo a la operación de los equipos. El transitorio es un evento de corta duración. Hablamos de variaciones de tensión, pero no de las RMS. Hablamos variaciones de tensión en el tiempo. Normalmente un ciclo en 60 Hz, nosotros estamos hablando de un tiempo de 16 milisegundos. Entonces esto hablamos de milisegundos o abajo de milisegundos, son variaciones del voltaje muy rápidas. No esperemos que un regulador de voltaje nos vaya a poder eliminar o tratar de reducir este tipo de evento, ¿no? Pues hay que ver la magnitud de estos impulsos o transitorios para evaluar el efecto que pueda haber en los equipos y las soluciones que se pueden dar para este tipo de evento. ¿Cómo lo identificamos?
pues hay que monitorear con equipos que detecten este evento de, de corta duración. Una de las principales causas de este tipo de evento es la energización de bancos de capacitores. Ese es un evento muy común que me genera ese disturbio oscilatorio. Por ahí más adelante se muestra una forma de onda como lo es. Y la otra es las descargas atmosféricas. Es un evento el de mayor energía que se puede generar en una instalación. Cuando pasa esto, por ejemplo, un sistema de tierras normalmente lo tenemos interconectado. ¿Para qué? Para que nos dirija una corriente de falla. Una corriente de falla significa varios kiloamperes. Para eso debe de haber conexiones efectivas, no conexiones flojas que cuando pasa un nivel de energía de ese tipo se tienden a abrir o a interrumpir ese tipo de conexiones. Las descargas atmosféricas son descargas de alta energía que me generan ese tipo de eventos transitorios en la red eléctrica. Falsas conexiones también, conmutación en los rectificadores, también son eventos de menor magnitud. El primero es descargas atmosféricas, el segundo es energización de capacitores, y los demás son de menor energía, pero a veces son son más repetitivos. Entonces hay que también evaluarlos. Para esto, el principal efecto es el daño. Obviamente depende de la magnitud, pero el daño de la fuente, del rectificador, de la primera barrera que hay del equipo, hablábamos que era el rectificador. Es el primero que siente qué pasa en la parte de alimentación de corriente alterna. En las soluciones hay que verificar bien nuestra instalación eléctrica. Uno de los grandes enemigos son los falsos contactos. Hay que mover equipos que generan transitorios a la energización, como es el banco de capacitores. Hay que agregar equipos de protección. Uno de los principales equipos que trabaja con este problema son los supresores de picos. En la parte de disturbios también hay este tipo de problema en diferentes direcciones, con diferentes frecuencias. Se identifica de la misma forma. Algo que ayuda mucho en este tipo de eventos son las inductancias en serie. Puede ser una inductancia, sabemos que un transformador es una inductancia. Un reactor de línea es una inductancia que elimina de una manera más fina este tipo de eventos. El principal síntoma y por lo cual vamos a tener una acción aparte de predictiva, correctiva, es cuando se quema un equipo, se queman sus componentes, deja de operar, dejamos de dar cierto servicio, de trabajar con cierto proceso. A veces las fallas operativas, apágalo y préndele y sigue funcionando, ese lo damos como una solución. Pero cuando se quema algún equipo es cuando ya nos damos idea de que algo está pasando. Y hay que ver quién está causando eso para poder trabajar en una solución efectiva. Este es un disturbio de la misma naturaleza con una oscilación que se tiene a la energización de un banco de capacitores. Obviamente sabemos que el banco de capacitores es un equipo que nos da potencia reactiva para darle
una mayor eficiencia a los equipos y trabajar con un factor de potencia adecuado para dar la misma potencia con menor corriente. Eso es importante. Hay otro tipo de evento que se ha visto si es transitorio o no es transitorio. Es un equipo que se le llama a muescas en la forma de onda de voltaje o el notch. Esta es una respuesta de voltaje a una operación de un rectificador, de una fuente de poder, que principalmente, ¿qué equipos tenemos en una instalación con un rectificador? Obviamente de capacidades considerables para que me pueda dar este efecto en el voltaje. Hablamos de un UPS, una unidad de respaldo, un controlador de velocidad de algún motor. Ellos usan en su tecnología rectificadores que me pueden generar este tipo de problemas. Dependiendo de la magnitud y de la distorsión que se presente en el voltaje, puede ser el efecto y la solución. Normalmente en los variadores de velocidad se utilizan reactores de línea para tratar de reducir este efecto. Eso es una de las características que dan una mejor solución a este problema. Hablamos de la variación de voltaje. Hablamos de una variación de voltaje. El transitorio dijimos que era una variación de voltaje de corta duración. Lo medimos con voltaje en el tiempo. Cuando nosotros utilizamos un multímetro, lo que estamos viendo es una magnitud de voltaje, pero es un valor RMS, lo que me da una idea de la amplitud de la señal en el tiempo. Entonces, esta variación de voltaje RMS puede ser también de corta duración, donde se le llama SAC, que hablamos de una variación de mayor a medio ciclo. Entonces ese ya no es considerado un transitorio, ocurre eventualmente, como lo es un transitorio, pero con una duración de tiempo mayor. Eso es importante. No cualquier equipo detecta este tipo de eventos. Este tipo de eventos más va al efecto de provocar a los equipos una condición de operación errónea para dejar de operar. Entonces, las causas que generan este tipo de eventos normalmente son los arranques de equipos con corrientes de demanda altas, como un motor a plena carga, la energización de un equipo con corrientes altas de arranque. Hay obviamente un cortocircuito, falsos contactos a la operación de un equipo al demandar su corriente, y en reflejo a la alta impedancia de la red. Sabemos que la alta impedancia pues significa resistencia alta, y esos son conductores no adecuados en una instalación, no con diámetros adecuados para la cantidad de corriente que se está demandando. Por eso hay que ver el cableado, el tipo de equipo, adecuarlo para que no se presenten caídas de voltaje instantáneas. Hay un efecto contrario que es el swell, que es el aumento de voltaje. Cuando deja de haber una demanda alta de corriente, se apaga algún equipo, pues hay un efecto de aumento de voltaje, o al apagar y prender algún equipo, o al liberar una corriente de falla. Un tema importante y más en telecomunicaciones fue el voltaje entre neutro y tierra. Nosotros vemos una instalación
con una alimentación monofásica, ¿verdad? Que llevamos una línea, un conductor de neutro y un conductor de tierra. En un sistema de 120 volts, normalmente el voltaje entre línea neutro son 120 volts, entre línea tierra deben de ser 120 volts, y entre neutro a tierra debe de ser 0 volts. Esto porque hay un empate, una unión en las fuentes principales o en los sistemas derivados separadamente, como lo dicen ahí las normas, para poder hacer esta conexión entre la referencia de neutro y la referencia de puesta a tierra. Entonces el voltaje entre ellos debe de ser 0. Sabemos que el conductor de tierra es un conductor que nos da referencia igual que el conductor de neutro. La diferencia entre ellos es que el conductor de tierra normalmente va aislado para la cuestión de seguridad. También el de neutro, se distribuye el conductor de tierra, a diferencia del neutro, con barras tocando a chasis, ¿verdad? Para ir haciendo o aterrizando todos los equipos por los cuales está conduciendo cables que llevan un voltaje por cuestión de seguridad. Para esto es importante ver y analizar qué efecto pueden tener en los equipos un voltaje diferente de 0. Se mide en 5 volts, 6 volts. Hay que ver esto en los sistemas, qué tan sensibles son. Se ha visto que tiende a bajar esta sensibilidad en la cuestión de operativa en los equipos. Una de las principales causas es un mal cableado en el conductor de neutro. Se ve que el voltaje de neutro a tierra no es más que la caída de voltaje del neutro por la corriente que fluye a través de él. Entonces, la principal causa de un voltaje alto entre neutro y tierra lo va a tener reflejado en qué características tiene mi neutro. Podemos enviar un solo 3, 4, 5 circuitos monofásicos con una línea y decimos, bueno, pues vamos a mandar un neutro y allá derivamos. Eso no es lo ideal, tenemos que enviar línea, con cada línea su conductor de neutro, ¿no? Y eso, una mala técnica en ese sentido podría verse reflejada en un voltaje de neutro a tierra alto. Entonces, varillas de tierra no ayudan a bajar electrodos de puesta a tierra, pero no ayudan a bajar este nivel de tensión. Por ahí se ven los efectos, los voltajes que se puedan medir también. La distorsión armónica es la distorsión en la señal del voltaje. Señales distorsionadas normalmente empieza en corriente. El problema después se ve reflejado en voltaje y son señales de diferentes frecuencias, múltiplos de la fundamental, de 60 o de 50 Hz. Dependiendo qué tipo de armónica se presenten en los circuitos, puede ser el efecto que hay en el resto de la instalación. Obviamente para esto hay que aislar, principalmente hay que tratarlos adecuadamente este tipo de equipos. Agregar nuevos circuitos, reactores de línea son importantes y agregar filtros de armónicas también lo es. Es un poquito más a detalle ese tema, pero también es parte de las soluciones de la calidad de energía. El separar cargas es importantísimo para tratar de reducir el efecto entre ellas. Hay que tener cargas, la parte de fuerza independiente a la parte de control o electrónica. Ese es un punto clave en una instalación para reducir problemas de raíz.
la parte de armónicas principalmente afecta el calentamiento. Es enemigo directo del calentamiento de conductores, transformadores, interruptores. Se va a presentar en calentamiento, van a disparar por ahí interruptores, o el otro que se ve muy afectado son los bancos de capacitores. Uno de los principales elementos que se tiene en la instalación generadores de este tipo de problema de armónica son los rectificadores o los variadores de velocidad. Este tipo de equipos que se utilizan para controlar los motores y hacer más eficiente su operación es el que mayormente da este problema. La principal aplicación y solución de este detalle son los reactores de línea de primera instancia. Aquí se muestra una señal de corriente de un circuito monofásico y la señal de voltaje, donde en una misma derivación se combinan este tipo de equipos. Otro problema que afecta mucho a una instalación eléctrica es el cableado. No tener calibres adecuados a las corrientes y a los equipos que generan, por ejemplo, armónicas, conexiones flojas, uniones de neutro a tierra. Esto nada más se permite en la fuente principal o en los tableros principales. En tableros secundarios ya no se permite hacer puentes de neutro a tierra porque se generarían corrientes por los cables de puesta a tierra y ya no nos daría una referencia cero, ni una protección para la instalación eléctrica. Es importante conocer la conductividad de los diferentes materiales que se usan en una instalación para definir qué variables son las que principalmente nos afectan. Unas son circuitos con una longitud alta y obviamente si tienen calibres bajos es una área menor, lo que significa mayor resistencia, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para evaluar las condiciones de cableado y mejora en una instalación. Es importante ver y conocer la dilatación también del cable que existe con la temperatura. Nosotros vemos siempre en las cuestiones de mantenimiento un reapriete de conexiones. ¿Por qué? Porque con el flujo de la corriente cambian las temperaturas, cambian obviamente la longitud y el área de este tipo de los diferentes elementos que se usan, en lo que se tiene que considerar para el ajuste y evitar falsos contactos, lo que significa en puntos calientes en una instalación y hay más pérdida de energía en ese tipo de detalles y también condiciones inseguras, falsos contactos, variaciones de voltaje. De ahí se derivan este tipo de problemas también. Para esto hay que revisar toda esta parte de instalación, verificar las cuestiones de cableado en un diagnóstico de calidad de energía, ver qué tipo de equipos tienen problemas, qué cambios ha habido a la instalación, qué equipos han llegado, todo esto en conjunto para evaluar y buscar los eventos que se puedan estar presentando en una instalación y poder aplicar soluciones, ¿no? Las variables que afectan a los diferentes equipos. Este tema de calidad de energía aplica y va a ser sus características dependiendo de qué área estemos hablando. Hay área de telecomunicaciones, hay área de plantas de controles de procesos, hay equipos de mucho equipo de cómputo,
mucho control. Entonces, dependiendo de en qué área estemos evaluando la calidad de energía, van a ser las características de los eventos y las soluciones también. Hay que ver, veíamos en el circuito derivado, si nosotros tratamos de meter o instalar un acondicionador, eh, que puede ser un supresor, que puede ser un regulador de voltaje, un UPS. Si no separamos circuitos en esta condición, pues de nada nos va a servir aplicar una regulación de voltaje ahí, ¿no? Si no tenemos circuitos dedicados para cada tipo de carga, donde sería la parte recomendada. Aplicar transformadores de aislamiento aprovechando su conexión delta estrella, ¿verdad? Para bajar o acoplar un voltaje de 480 a 220 o 208. Esto es diseño de una instalación. Bueno, como conclusiones finales, en la parte de calidad de energía, mucho se recomienda evaluar una instalación eléctrica. Ese es, y el sistema de tierras. Esa es la base de una buena calidad de energía. Que evaluar el cableado, evitar falsos contactos, separar cargas, identificar los problemas externos, conocer los equipos con los que estoy trabajando, conocer las tecnologías de protección para en conjunto aplicar las mejores soluciones, porque cualquier solución es una inversión. Entonces lo que más se quiere es de que esa inversión sea lo más efectiva posible y acertada al objetivo de solucionar un problema. Por mi parte es todo. Este es el tema. Igual vamos a pasar a una sesión por ahí de si tienen algunas dudas. Muchas gracias, Salvador. Este tema es verdaderamente interesante. La mayoría de nuestras cargas en oficinas, fábricas, hasta en nuestras mismas hogares, observamos ahora que son del tipo no lineal. Las lámparas incandescentes anteriores ya no se utilizan, al menos en algunos países, México, Europa, Estados Unidos. Todos han sido sustituidos por cargas que son actualmente no lineales, hornos de inducción, hornos de microondas, variadores de velocidad, variadores de frecuencia, variadores de tensión. Todos ellos son cargas no lineales que están influyendo directamente en la calidad de energía de nuestra red eléctrica, y muchas veces no observamos que el tiempo de vida de nuestros equipos se acorta, es menor, los tenemos que sustituir mucho antes, y eso, claro, son gastos que a lo mejor no teníamos previsto. Pasamos a la serie de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una primera pregunta de Américo Claudio, que nos dice: la instalación de los variadores de frecuencia generan disturbios en un sistema eléctrico. ¿Qué debe de hacerse además de instalar filtros de armónica? Nos pregunta qué es lo que podemos hacer para evitar los disturbios por los variadores de velocidad, por los variadores de frecuencia. Ajá. En primera, es muy importante la capacidad. Cuando hay variadores de frecuencia de arriba de 50 HPs, hay de que debemos de, en diseño, tener una instalación, no sé, ¿cuántos variadores de 50 HPs tenemos? ¿5, 6, 7? Para saber si aplicamos una separación de circuitos desde una subestación principal. Eso es por diseño de instalación. La otra, antes del filtro, se prefiere y se ha visto que es una mejor solución un reactor de línea inicialmente. Obviamente este reactor de línea también va a conjunto
con la capacidad. ¿Por qué hablamos tanto de la capacidad del variador? Porque es la cantidad de corriente que me va a demandar, y en base a la cantidad de corriente es el nivel de problema que él me puede generar. Si hablamos de un variador de 500 HPs, pues no lo vamos a tratar igual que un variador de 10 HPs. El reactor de línea es primero, y después, si ya este variador es de cierta capacidad que no me alcanza a mitigar el nivel de armónica, el reactor debe ser una combinación del reactor con un filtro de armónica de absorción. Muy bien, claro que sí. Primero hay que verificar la capacidad de nuestro sistema comparado con la capacidad del elemento que estuviera generando disturbios. A veces es tan pequeño que no hay que tomar mucha atención, y a veces es tan grande, suficientemente grande, que es el primer generador de disturbios en nuestras instalaciones. Aquí tenemos otra pregunta de Raimundo Flores, que nos dice, más bien que nos pregunta, en el caso de transitorios, ¿qué equipo se aplica para disminuir su efecto y qué datos se toma en cuenta para instalar la solución? Es decir, ¿cómo vamos a disminuir el efecto de transitorios? Y una vez que hayamos decidido, ¿cuáles son los datos de la instalación eléctrica para tomar en cuenta y seleccionar ese tipo de eliminadores de transitorios? Como mencionamos primero, la base es trabajar sobre la instalación eléctrica, evitar falsos contactos. La segunda, aplicar una protección contra transitorios significa instalar supresores de picos. Estos supresores de picos van por nivel de ubicación. Se dimensionan en kiloamperes. En la entrada de la instalación no es por capacidad de carga, más bien es por ubicación este tipo de protección. En la acometida de una instalación hay categorías C, es la primera categoría. Intermedio a ya en tableros de distribución se habla de categorías B. A nivel de carga, categorías A. Esta categoría va en función de los kiloamperes de los supresores de picos que se utilizan para reducir el efecto de los transitorios en las cargas electrónicas. Y la otra es aplicación de transformadores de aislamiento. Eso es así a grosso modo. Sí, podemos observar en tu respuesta que las respuestas o las soluciones que nosotros demos a una instalación eléctrica no son a veces fáciles de aplicar. Necesitamos ver algunas cuantas condiciones de la instalación eléctrica para poder aplicarla. Es decir, se necesita un poco de conocimiento y a veces bastante práctica. Aquí tenemos otra pregunta de Rafael Feria, que nos dice, para sistemas de tierra TNS, que es el que aplicamos en el país México, no necesariamente es cero la tensión entre neutro y tierra, eso es cierto, y se deriva de la caída de tensión en la línea de fase, pero debe ser menor a 1 voltio. Para los casos de electrónica, ¿cuál es lo más recomendado en la buena práctica de la buena energía para cualquier sistema de tierra? Es decir, nos está preguntando la diferencia de tensión que debería existir entre neutro y tierra como una buena práctica. Normalmente hablamos en un diseño de una instalación caídas de tensión permisibles menores al 5%. Normalmente, si nosotros hablamos en un sistema monofásico, que normalmente es donde se utiliza el neutro a 220, línea neutro 120, en la práctica se ha visto, se ha pedido menor a 5 volts. Esa es una buena recomendación. Obviamente, entre mejor sea, significa que la instalación está con un cableado más adecuado. No hay sobrecarga en conductor de neutro compartido, como lo decía. Eso es en general, 5 volts es bueno. Abajo de eso indica una mejor instalación. Sí, Rafael nos está poniendo aquí 1 volt, no sabemos de dónde obtuvo esa información,
pero empresas como IBM para sus computadoras nos piden no más de 2 volts. En sistemas, por ejemplo, sanitarios, regaderas eléctricas, es recomendable que no sea mayor a 5 volts para poder evitar algún descarga eléctrica al usuario. No tenemos más preguntas, así como Sí, no sí, tenemos aquí una de ingeniero. José Luis Ok. Leiva, que nos dice eh, un poquito larga, no alcanzo. Adriana, si me puedes echar la mano aquí, no alcanzo a ver. Claro, ingeniero, se la leo. Es de el señor, espérame, la estoy buscando. José Luis Leiva. ¿Sí es esa? Sí. Dice, muchas gracias. Él es de Perú, está en Lima y nos dice, el sistema de distribución eléctrica es trifásico sin neutro. El análisis es diferente o similar al de una distribución con neutro. Ok, bien, gracias. Em, el análisis, todo la parte de calidad de energía hablamos de voltajes. Normalmente en un sistema trifásico, eh, a, a ver, vamos a ver, trifásico, vamos a hablar de un, por ejemplo, no sé si se refiere a baja tensión, hablamos un 220 que no tenga neutro, podría ser así, 220 sin neutro, significa que en las tres fases tenemos entre ellas 220 volts. Los problemas, de hecho es un sistema con menor problema a lo que hemos visto aquí en México porque no compartimos un neutro, es un mayor voltaje, 220, el análisis es exactamente el mismo, hablaríamos de variaciones de voltajes entre líneas, no tendríamos el neutro a tierra, tendríamos nada más una referencia de tierra para la cuestión de seguridad. Pero los conceptos son exactamente igual. En ocasiones la solución o el análisis pudiera ser un poco diferente, nada más con la consideración de que no hay referencia de neutro, pero es exactamente igual. Sí, ahondando un poquito tu respuesta, Salvador, nuestra referencia en los sistemas eléctricos actualmente es la tierra, la tensión de tierra. Si tenemos un sistema con un trifásico a la salida o dos trifásicos a la salida, no importa, realmente la referencia es la tierra y el neutro es nada más un punto más o una tensión más en relación a la referencia de tierra. Y como dices, justamente el análisis eléctrico pues, es justamente el mismo, ya sea que se tenga neutro, dos fases, una fase o tres fases. Ok, gracias. Bueno, Tenemos una pregunta más y una persona que quiere participar de viva voz, que es el señor David Montoya. Si me permiten, le voy a abrir el micrófono. Señor Montoya, adelante, por favor. Creo que no, ya no quiere participar. Cerró su micrófono. Tenemos otra pregunta del señor Salvador Juárez Madera. Él nos dice, ¿cómo seleccionamos un filtro para armónicos? Oh, Salvador, ese es bueno. Voy a tratar de ser lo más específico posible. Primero, hay que saber que el filtro de armónicos no es más que una reactancia en serie con un capacitor, lo que nos da idea de que el filtro de armónicas me va a aportar al sistema potencia reactiva. Esa va a ser una de sus funciones. La otra, como filtro, hay dos tipos de filtro. ¿Qué es lo que se busca en una instalación? Aislar que la carga que me está produciendo corriente armónica, esa corriente armónica no entre al sistema, a los demás equipos. Entonces hay que aislar. Le ponemos un filtro de armónica. Hay que identificar, obviamente, hay dos, uno de absorción y uno de rechazo. El de absorción es principalmente aporta kVARs y él no se daña con las armónicas como dijimos en el caso de los capacitores sencillos.
El de absorción, ese es de los mejores en su aplicación porque me va a absorber una armónica en específico. Normalmente en los sistemas trifásicos para rectificadores de 6 pulsos existe la quinta y la séptima en corriente. Normalmente se sintoniza a la quinta armónica y se hace el cálculo de la capacidad de corriente de quinta más la cantidad de kVARs que me va a aportar. Pues hay dos funciones del filtro para una carga en específico con corriente armónica. Seleccionar a qué armónica se va a sintonizar, que es la que va a atrapar, por así decirlo, atrapar cuántos amperes de corriente de quinta armónica hay para así dimensionar adecuadamente el filtro y cuántos kVARs, de cuántos kVARs se necesita el filtro. Para esto hay que hacer una medición de cuántos kVARs se está consumiendo en esta carga donde lo voy a instalar y confirmar que sea la quinta, la séptima o cualquier frecuencia que exista para sintonizarlo a esa frecuencia. Muchas Sí, gracias. Salvador, exactamente como estás mencionando, dijiste los puntos, yo los voy a tratar de resumir. El primero es verificar la frecuencia a la cual vamos a poner el filtro. 1. 2. Seleccionar, verificar la magnitud de esa frecuencia que hemos seleccionado. Y 3. Dimensionar justamente el filtro para que pueda absorber la magnitud de esa frecuencia. ¿Alguna pregunta más, Adriana? Sí, el mismo señor Salvador Juárez nos dice, ¿estas mediciones las obtenemos con un analizador de calidad de energía? Correcto. Con un analizador de calidad de energía nosotros debemos de obtener las gráficas de voltaje, corriente, potencia en kilowatts, potencia en kVARs, potencia en kVAs y el THD, que hablamos de un THD, es una distorsión armónica, un índice, que es el que nos dice qué tan deformada está una señal. El THD es Total Harmonic Distortion en voltaje y en corriente. Y además debemos de tener las componentes armónicas en corriente para saber qué frecuencias tienen. Sí, las componentes armónicas en corriente para identificarla. Ingeniero Balán, esta es la última pregunta que tenemos. Me dice el señor David Montoya que no se abrió su micrófono. Si me permiten, vamos a volver a intentar para que formule su Claro. pregunta. Señor Montoya, ya debe de tener abierto su micrófono. Creo que dio clic sobre su micrófono y por eso aparece que está cerrado. Tiene que dar clic sobre el botón verde que tiene junto a su nombre, que es un micrófono pequeño. Así está bien. Lo escuchamos. Creo que sí. Ya lo Sí, escuchamos. buen día. Una pregunta. Sí, en las diferentes bases de medición encontramos algunas mordazas para los watt-orímetros y esas me parece ser que son de aluminio. Cuando yo conecto mi sistema con algún cable de cobre, que en sí la norma lo marca con cobre, en este caso quisiera saber, o más bien quiero saber si tengo problemas de par galvánico. Ok. ¿Este es un equipo fijo, David, de monitoreo? Sí, normalmente son los equipos que pone la Comisión Federal de Electricidad, las bases de medición para los watt-orímetros, los digitales. Ya, mira, normalmente las bases son en realidad de cobre, traen un baño de estaño. No sé si es el caso. En caso de que sea aluminio, la corrosión y el efecto galvánico es cuando hay presencia de humedad y agua, David. En caso muy bien. de nosotros tener algo cobre, una unión de cobre-aluminio, se tiene que presentar el agua y la humedad. Si no es el caso, no estoy seguro, pero creo que no se presenta eso. Obviamente hay conectores adecuados para bimetálicos para tratar de hacer eso.
Pero si Muy bien, no mal me equivoco, en los medidores sí se usa cobre y traen un baño de estaño. muy bien, les agradezco bastante. Gracias, David. Gracias. Tratando de ampliar un poquito tu respuesta, Salvador, los diferentes fabricantes o importadores de este equipo de medición normalmente tienen que llevarse por la normatividad mexicana y en este caso indica que las mordazas deberán ser, si es de aluminio, de una aleación de aluminio de tal suerte que no genere un par galvánico con el cobre. Y si es Ujú, de cobre, normalmente, como mencionas, está estañado para evitar algún tipo de sulfatación en el cobre. ujú. Ok. Son todas las preguntas que tenemos, ingeniero. No sé si quiera comentar algo más, ingeniero Balán. Sí, nada más que nosotros responsables de la administración, del diseño o del mantenimiento de una instalación eléctrica, debemos verificar para nuestros usuarios que no son especialistas que la instalación eléctrica pueda manejar las corrientes que están demandando los equipos, sean corrientes no lineales, de equipo no lineal o corrientes lineales. El usuario pone en nuestras manos el conocimiento, es decir, él cree que nosotros sí sabemos que tenemos el conocimiento y que vamos a evitar problemas en la instalación eléctrica y problemas en su equipo. Es decir, nosotros, los responsables de la instalación eléctrica, somos las únicas personas, casi, que estamos defendiendo al usuario. Ok, muchas gracias, ingeniero. Es muy importante lo que nos comenta. Ingeniero Salvador Chávez, ¿gusta mencionar algo más? No, estamos bien. Yo creo que, eh, bueno, en esta parte de calidad de energía hay muchos temas. Algunos requieren un poquito más de especialización en tratar de identificar algún problema con una solución adecuada para que esta solución, miren, ahorita vemos las empresas, lo que se invierte, se tiene que invertir bien y hemos visto proyectos que no han sido así. Y entonces está la información, está a veces es nada más aplicarla y tratar de evaluar y considerar todas las variables para que todas las soluciones en este tema sean lo más acertadas posible. Muchas gracias, ingeniero. Les agradecemos a todos por su participación. Se nos ha terminado el tiempo. Solo nos resta recordarles que en su correo electrónico recibirán la información expuesta en este momento. Les llegará una liga para descargar el video y otra para descargar la presentación. Sin más por el momento, les agradecemos mucho su participación y que tengan buen día. Gracias, igualmente, buen día.